¿Sabías que hay un principio en la Biblia que puede cambiar por completo tu vida? Se trata de las primicias. Y no es solo algo del Antiguo Testamento. En la Biblia, las primicias eran los primeros frutos de la cosecha que el pueblo de Israel ofrecía a Dios como un acto de gratitud y confianza. Cuando le das a Dios lo primero y lo mejor, Él bendice el resto. Hoy no tenemos que dar primicias como un mandato, pero el principio sigue vigente. Puedes dar tus primicias en tiempo, finanzas y talentos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Éxodo 23:19 dice: Las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. Pero esto no termina allí. Jesús mismo fue una primicia. 1 Corintios 15:20 dice: Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Te invitamos este domingo 16 de febrero a las 10 de la mañana en nuestra fiesta de primicias. No te lo puedes perder. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Para mí es un privilegio, un placer poder compartir a través de este medio. Quiero aprovechar y saludar a todas las personas que se encuentran dentro de Colombia, los que están fuera de Colombia. Reciban un abrazo fraterno desde la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia. También quiero bendecir a todos aquellos que siembran en este ministerio, que el Señor Dios haga prosperar la obra de sus manos y que nunca sea escaso el alimento, ni la arteza de amasar, ni el mosto, como dice la palabra del Señor, abunde en medio de tu casa. Quiero, sin más preámbulos, hacer una declaración de fe, así que te pido que me acompañes, por favor, a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. Dile, la acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Vamos a iniciar este mensaje, así que quiero pedirte que dispongas tu corazón y vamos a ver la importancia de darle el primer lugar a Dios, por qué son importantes las primicias. Así que acompáñame a Mateo 6, del 27 al 33, dice así: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Sabías que el estrés es una de las causas principales de enfermedades hoy en día? Nos afanamos por lo que comeremos, por qué vestiremos o por qué vestiremos, dice la palabra. Nos afanamos por querer que las cosas funcionen, nos afanamos por adquirir cosas, nos afanamos por cuando ya las adquirimos, nos afanamos todo el tiempo cuando tenemos pareja, cuando no la conseguimos. Pero ¿qué pasaría si supieras que hay una promesa que libera tu corazón de estas cargas? Bueno, hoy vamos a descubrir esta promesa que no solo va a quitarte las preocupaciones, sino te va a posicionar hacia lo mejor de Dios. Recuerdo una historia de un sabio que me contó que un joven pescador vivía feliz con su pequeña barca, y este sabio le preguntó: ¿por qué no haces algo más? ¿Por qué no consigues más redes, más pesca y haces una red pesquera? ¿Por qué no construyes una empresa pesquera? Y el pescador respondió: y bueno, y después de lograr esto, ¿qué haría? Pues descansar y disfrutar de tu vida, le dijo el empresario. El joven sonrió y dijo: pero si eso es lo que hago todos los días. Jesús nos enseña que el afán no añade valor a nuestra vida. Vivimos preocupándonos por cosas que, si ponemos a Dios primero, vendrán como añadidura. Ojo, añadir no es regalar. Si usted añade algo, quiere decir que ya había algo a lo cual usted añadió, que había una consecuencia a algo que ya existía, que había una suma a algo que ya estaba pasando. Lo que el Señor está diciendo y lo que el Señor les dará, dice la palabra, es añadidura si lo ponemos en primer lugar a Él. Por eso dice: buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Dios, a lo largo de toda la Escritura, anhela bendecirnos como un buen padre. Un padre sano lo haría con sus hijos. Pero hay algo, y Él desea preeminencia en nuestras vidas. Desea tener el primer lugar, ya que si Él es lo primero, todo lo demás estará bien. La añadidura vendrá como consecuencia de eso. Romanos 11:16 también dice: si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y quiero hablarte de dos principios en este día, así que acompáñame por favor al primero. El primero es el principio de honra. La honra se demuestra con acciones. Yo puedo decir honrar a Dios, pero mi corazón puede estar distante de Él. De hecho, la palabra del Señor lo dice en Isaías 29:13. Dice: pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca
y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jesús también lo mencionó en Mateo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios le está enseñando, o Dios desea enseñarle a su pueblo la importancia de honrarlo y desea que nosotros entendamos este principio. Ya que si las primicias son santas, lo es lo demás también. Ya que si la raíz está bien, las ramas estarán bien. Ya que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Para esto es importante que entiendas que habían 3 fiestas principales en Deuteronomio 16, del 16 al 17 lo menciona. Cada año venían delante del Señor al lugar que les escogiere y había la fiesta solemne de los panes sin levadura, estaba la fiesta solemne de las semanas y estaba también la fiesta solemne de los tabernáculos. Pero hay algo hermoso que dice este pasaje, es ninguno se presente delante del rey con las manos vacías. Cada uno dé según la ofrenda que Dios le ha dado en su mano, conforme a la bendición que Dios le hubiere dado. Yo quiero que entiendas que esto nos enseña que no debemos presentarnos ante Dios con las manos vacías. No porque Dios necesite algo de nosotros, sino porque la honra es la expresión del corazón, es la expresión de nuestra confianza en Él. Dar honra a Dios es reconocer su lugar en mi vida. Dar honra a Dios es reconocer que sin Él no soy capaz. Este principio está en la ley y ya no nos basamos, ya no debemos cumplirlas, pero en la esencia Dios sigue reclamando honra. Dios le enseñó a Israel a través de Moisés, le dijo, vas a enseñarle cómo colocarme en primer lugar, porque el tenerlo en primer lugar traerá lo segundo, lo tercero y así sucesivamente. Y el deseo de Dios, lo que hoy vamos a ver, es que el anhelo del Señor es bendecirnos. Anota en tu Biblia, subráyalo, ponle una leyenda que diga, el deseo de Dios es bendecirme. Y acompáñame por favor a Deuteronomio 28, del 11 al 12. Dice así la palabra del Señor. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que Él te había de dar. Versículo 12 dice, te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Dios desea que su pueblo esté bien. Y la honra viene del término hebreo kabed, que se traduce darle valor, darle un peso a algo o a alguien. Dios está reclamando el primer lugar en medio de nuestras vidas, porque sabe que si Él está en lo primero, lo demás será consecuencia. Jesús vino a cumplir esta esencia de la ley, y por eso vamos a ver que Él no vino a abrogar la ley, sino vino a cumplirla. Él no vino a abrogar, a no cumplir la palabra, Él vino a dar la esencia de la ley. Israel durante mucho tiempo no tenía este principio claro. Al igual que en ocasiones nos puede pasar a nosotros que se nos olvida que colocamos en primer lugar nuestras metas, a veces colocamos en primer lugar nuestros sueños, nuestras finanzas, ministerios, ¿verdad? A veces ponemos en primer lugar a personas también, y por eso es en ocasiones que de tanto en tanto Dios quita esas situaciones para recordarnos y hacernos volver a Él. Bueno, lo mismo pasaba con Israel, y en Éxodo 5, quiero leer del 1 al 6 y el versículo 12, el Señor le dice a Moisés lo siguiente: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, mira lo que respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Versículo 3, y ellos dijeron, el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Entonces el rey de Egipto le dijo a Moisés, Moisés y Aarón, ¿por qué hacéis cesar al pueblo de su trabajo? Volveos a vuestras tareas. Dijo también Faraón, he aquí que el pueblo de la tierra que es ahora es mucho y vosotros la hacéis cesar de sus tareas.
Versículo 6 dice, y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces diciendo, de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillos, como hasta ahora, vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Quiero que entiendan lo que está pasando en esta historia. El Señor aparece, levanta a Moisés y le dice, Moisés, el pueblo no sabe ponerme en primer lugar a mí. Y así no funciona porque no habrá una consecuencia. Recuerda, ellos estaban en esclavitud, estaban esclavos. El faraón dice, yo no conozco a ese Dios. Y la pregunta que surge es, ¿por qué no conocía el faraón a Dios? Fácil, porque ninguno del pueblo de Israel le había puesto al Señor en primer lugar. Ellos se habían olvidado totalmente de Dios. Y a eso súmele que llega Moisés y en lugar de solucionar el problema, ¿sabes lo que hace? Hace que le coloquen más trabajo. Amigo y amiga, cuando buscas poner en primer lugar a Dios, Faraón, el enemigo, te va a querer poner más trabajo para que no salgas de esclavitud. Y Dios va a permitirlo en ocasiones para ver realmente si Él está en el primer lugar. ¿Recuerdas? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. El poner en primer lugar a Dios no es solo para crecer, no es solo para multiplicarnos, no es solo para la bendición, esa es solo una cara de la moneda. Eso lo puede hacer la gente aún estando lejos de Dios. Éxodo 1:12 dice lo siguiente, pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Cuanto más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Y la primera perla que quiero regalarte es que en este mundo se puede crecer y se puede multiplicar lejos de Dios. Y se puede, y dice que el pueblo de Israel estaba alejado de Dios, estaba en esclavitud, pero Él no estaba, Dios no estaba en primer lugar, pero sin embargo ellos crecían y se multiplicaban. El problema de no poner a Dios en primer lugar ni siquiera debería ser el crecimiento ni la multiplicación. ¿Sabes cuál es el problema de no poner en primer lugar a Dios? De no colocarlo por encima de todo, es que seguirás en esclavitud. El pueblo de Israel crecía y se multiplicaba, pero ¿dónde estaban? En esclavitud. Te tengo una excelente noticia en esta hora. El único que trae libertad es Cristo. La palabra del Señor dice, conoceréis la verdad y ésta os hará libres. La fiesta de las primicias nace en el corazón de Dios por enseñarle a su pueblo a que si Él está en el primer lugar, entonces habrá añadiduras. Quiero que veas dónde nace esa historia. En Éxodo 12, quiero leerte el versículo 1, el versículo 7 y el versículo 14 nada más. Tú ya con calma podrás leerlo en casa. Dice la palabra del Señor así. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será el principio, el primero de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Saltémonos al versículo 7. Dice, y tomarán de la sangre y podrán en los postes y en los dinteles para las casas que lo han de comer. Versículo 14. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Dios durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. El Señor desea lo primero y le estaba enseñando en esta fiesta de las primicias a colocarlo Él en primer lugar. Lo primero es que si la raíz es santa, lo demás estará bien. Si lo primero está bien, lo segundo estará. Hay un dicho muy popular que dice, si así es el inicio, ¿cómo será el final? Pero ellos entendían, comenzaron a entender este principio. De hecho, mira lo que ocurre cuando no ponemos a Dios en primer lugar. Éxodo 11 del 4 al 6. Dijo pues Moisés a Jehová, ha dicho así, a la medianoche yo saldré en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primero del faraón que se sienta en su trono, hasta el primero de la sierva que está atrás del molino y todo primogénito de las bestias. Honrar a Dios es darle el valor, es darle el peso que Él se merece, el peso que tiene en nuestras vidas. No solo decirlo de palabras, sino demostrarlo con nuestras acciones. Ahora, si la pregunta es, ¿honras a Dios? Porque Él quiere ser el primero. Él no quiere un lugar de segundo ni de tercero en nuestra vida. La pregunta sería, ¿es Dios lo primero para ti? Para Israel esta fiesta y el ponerlo en primer lugar era un mandato, era una ley perpetua, un estatuto que debía seguir las generaciones y hasta el día de hoy lo cumple.
Para el cristiano ya no es un mandato, pero yo digo es un deber de amor y un privilegio colocar a Dios en primer lugar. Cuando colocas a Dios en primer lugar, todo lo demás es añadido. Por eso quiero invitarte a que tú pienses, invitarte a que tú reflexiones. ¿Realmente estoy poniendo a Dios o estoy en esclavitud? Muchas de las ocasiones nuestra vida no avanza como quisiéramos que avanzara porque no estamos poniendo a Dios, no le estamos dando al lugar el peso que Él se merece. La palabra primicias tiene que ver con una promesa que está por venir. En el hebreo antiguo, la palabra primicia se traducía con los siguientes términos, con 3 términos. El primero era bikurim, que se traduce los primeros frutos de la cosecha. Lo puedes ver en Éxodo 22, 29, 30, Éxodo 23, 19. La segunda palabra era el reshit, que se traduce como lo mejor. Ya vimos qué es lo primero, ya vimos qué es lo mejor, y quiero que entiendas esto, que el hebreo salía a su campo de trabajo, y al ver los primeros frutos o a ver las primeras crías, los señalaba, y no solo eso, sino los cuidaba para presentarlos luego al Señor en los días de la fiesta que había de las primicias. Darle lo primero, lo mejor, lo escogido a Dios. De hecho, en el griego del Nuevo Testamento, la palabra es aparque, que se traduce como el primero de una serie. Poner en primer lugar a Dios, amigo y amiga, siempre va a traer una consecuencia de bendición. Poner en primer lugar a Dios siempre va a ser lo mejor que tú puedas hacer. Por eso la primicia no solo se reduce a dinero. La primicia es, ¿estás poniendo al Señor en primer lugar en tu hogar? ¿Estás poniendo en primer lugar a Dios en medio de tus hijos? Dios es lo primero cuando te levantas a buscarlo en la mañana, en la tarde, en la noche. Es lo primero y es lo último. Estás escogiendo lo mejor de tu servicio para darle a Dios. Estás eligiendo lo mejor de tus años para el Señor, para servir a Dios, porque Dios desea que lo honre. De hecho, a Samuel le dice el Señor, yo honro a los que me honran, ¿verdad? Él honra a aquellos que lo buscan. También dice en la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? De hecho, el primer mandamiento con promesa es honra padre y madre, es decir, dales el peso. No solo hables y digas que los amas, no solo los llames y les digas que les quieres, está diciendo dale el peso, dale el valor necesario. Hónralos también económicamente. Hónralos también de una manera que ellos puedan sentirse que están presentes en tu vida, en tu economía. Honra, honra, honra. Bendito sea el lecho sin mancilla. Honra tu hogar. Lo que Dios está enseñándole al pueblo es que si honran a Dios, no será difícil para ellos honrar a sus semejantes. Si honran a Dios, no será difícil honrarlo en medio de sus trabajos. Si honran a Dios, lo que le está diciendo el Señor, si me pones en primer lugar, todo lo demás vendrá por añadidura. Nota, no es un regalo, es una añadidura como consecuencia de poner a Dios en primer lugar. Hay gente que da las primicias y lo da como por cumplir, pero realmente Dios mira el corazón y Dios quiere invitarte en esta mañana, en esta hora que tú me estás viendo, tarde, noche, no sé, a que pienses y reflexiones. ¿Es Dios lo primero en medio de tu corazón? ¿Es Dios lo primero en medio de tu vida? ¿Es Dios el primer lugar, tu primer pensamiento y tu último pensamiento cuando estás en la vida? El segundo y último punto que quiero regalarte en esta fiesta de las primicias, ya vimos que es una honra, ya vimos que es importante honrar a Dios, ponerlo en primer lugar. Eso es lo que Él quiso hacer cuando estableció esta fiesta. Pero lo segundo que quiero hablarte es de los resultados de poner a Dios en primer lugar. Acompáñame a Proverbios 3, del 9 al 10, dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. La consecuencia de honrar a Dios, de darle el primer lugar, va a ser bendición para nuestras vidas. Te decía que la definición de primicias es darle lo primero, es darle lo mejor y darle lo escogido al Señor. Por eso así el título del mensaje. Pero me gusta algo más, y es que la palabra primicias, la palabra como tal primicias, tiene que ver con una promesa que esperamos, como una promesa que viene. Vimos que Jesús fue la primicia de Dios. Vimos que el Espíritu Santo es la primicia del Señor. Te va a aparecer aquí en pantalla los pasajes. Cristo vino y fue el primero de muchos. El Señor fue el primero que vino y detrás de Él venimos muchos más al Señor. El Espíritu Santo fue dada la primicia de Dios para nosotros, es decir, Dios nos da el primer lugar a nosotros.
Y es interesante esto porque cuando pones en primer lugar, estás anunciando también la cosecha. El resultado será que anuncias la cosecha que vendrá. Me gusta mucho este pasaje que te digo en 1 Corintios 15:20. Dice, el Señor Jesús resucitó como primicia de los hijos de Dios. El primero de muchos. No dice el único, dice el primero de muchos. Romanos 8:23 también dice, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, dice, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Lo que está hablando es que nosotros, del Espíritu Santo, Jesús mismo fueron la primicia de Dios. Otra consecuencia es que, te decía, la primicia anuncia una promesa que está por venir. Una promesa que viene en camino, un acto de fe. También las primicias anuncian que Dios, o le damos el lugar de que Dios es dueño, es Señor, es soberano de todo lo que tenemos. Desde el inicio, la gente ofrendaba a Dios, aún sin ley, reconociéndolo como soberano, como el dueño de todo. Jesús, recuerdas, miró las ofrendas y le agradó la ofrenda de la viuda, no por la cantidad. Nunca Dios mira cantidad, Dios siempre mira corazón. Y en Génesis 4, versículos 3 y 4, te lo quiero leer, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran las primeras crías de su rebaño, y el Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda, porque este hizo que Caín se enojara mucho, ¿verdad? Y se viera decaído. Me gusta otra versión también que dice, aconteció que andando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel también trajo de los primeros de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, de lo mejor de lo que escogió, dice, miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dios siempre va a mirar la actitud de nuestro corazón si lo estamos honrando o no. No te presentes delante de Dios con las manos vacías. No solo anuncia una cosecha, no solo Dios ve con agrado y reconocemos que Dios es el soberano de todo, las primicias es un acto de gratitud, es un acto de fe también hacia el Señor. De hecho, cuando Él establece en Deuteronomio 26, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, cuando tomes posesión de ella, habites entre ellos, tomarás de las primicias de todos los frutos. Y lo presentarás, dice en Levítico también al faraón, y él mecerá la gavilla. Y lo que está diciendo es que cuando ponemos a Dios en primer lugar, cuando lo honramos, estamos diciendo, mi confianza está en ti, tú eres dueño de todo. Israel le dijo eso, y cuando tus hijos te pregunten, ¿por qué haces esta fiesta? Dirás, porque la mano del Señor nos ha engrandecido, la mano del Señor nos ha bendecido. Las primicias es un acto de reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. Me gusta mucho, aquí te lo dejo de tarea, hay una historia en 2 de Crónicas 31, del 1 en adelante, y es interesante porque el rey Ezequías, dice, puso de su propio tesoro, hizo muchas cosas al Señor, y también trajo primicias, hicieron que, la primicia es una especie de ofrenda, dio sus diezmos al Señor, y dice la Biblia que Ezequías tuvo riquezas y gloria, muchas en gran manera, ¿sí? Porque Dios le había dado y fue prosperado, dice el versículo 3, en todo lo que hizo. ¿Por qué hace esto el Señor? Porque si la añadidura, si lo primero es santo, también lo es lo más restante. Observamos en este texto que el corazón de Ezequías caminaba en los principios financieros del reino. Dios fue propicio a la fidelidad del rey Ezequías y fue prosperado en lo que hacía. La ley de la siembra y la cosecha es real, es dinámica, es integral y Dios cumple lo que Él ha establecido por ordenanza. Las primicias también, te decía, es un acto de fe por las bendiciones que están por llegar. Me gusta mucho una historia que está en Primera de Reyes 17:13. Dice que Elías le dijo, no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Dios le dice al profeta, ve que habrá una viuda que te sustente. El profeta va y es interesante porque ella le dice, solo tengo esto para que ya comamos y muramos conmigo. Y el profeta, en lugar de decirle, no, que pesar, vamos a ver dónde hacemos mercado. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios le permite, si el profeta conocía reyes, conocía a mucha gente, ¿por qué le dice que vaya donde esta mujer? Es simple, porque quería mostrar su gloria en ese lugar. Porque si ponemos a Dios en primer lugar, nunca cantidad,
siempre en nuestro corazón le damos el peso, el valor, Dios va a bendecirnos. Jamás Dios nos va a pedir algo para dejarnos con las manos vacías. Y me gusta mucho cómo el profeta le dice, y podrá sonar hasta rudo, hasta fuerte, pero el profeta le dice, ¿qué tienes? Dice, un poco de masa, ¿verdad? Un poco de harina y un poco de aceite nada más. Es lo último que tengo. Y el profeta nota lo que le dice. Dice, bueno, ve y hazme una torta primero a mí. ¿Por qué? Porque el profeta representaba en ese entonces la manifestación del Señor. Era Dios mismo en ese lugar. Y lo que está diciendo, si le das el primer lugar, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás será ¿qué? Añadido. Entonces dice que ocurrió un milagro tremendo. Cuando ella honra a Dios, honra al profeta en su fe, ¿sabes qué es lo que pasa? Nunca más, mientras duró esa sequía, no escaseó ni la harina ni el aceite. Y quiero orar de esta manera. Quiero declarar en el nombre de Jesús que mientras pongas a Dios en primer lugar, no será escasa la harina ni el aceite. La harina representa la provisión material y el aceite la provisión espiritual. Así que quiero guiarte en una oración. Por favor, ahí en donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, hoy entiendo por qué estableciste la fiesta de las primicias. Hoy entiendo, Señor, que es un método para bendecir a tu pueblo, pero sobre todo es un espacio, Señor, para que yo a ti te reconozca en mi año que tú has sido quien me ha bendecido. Que te reconozca en un acto de fe que vendrán cosas mejores, pero sobre todo que te ponga a ti en primer lugar. Honra al Señor con tus bienes, dice tu palabra. Debo demostrar esa honra a través de una acción. Y hoy quiero hacerla, dile Señor. No miras cantidad, pero quiero disponer en mi corazón, honrarte a ti con lo primero, con una ofrenda, lo mejor y lo escogido para ti. Señor, hoy bendigo tu nombre, Señor, porque sé que tú eres el Dios de Israel, pero también eres el Dios de nosotros a través de nuestro Padre Abraham en la fe. Dile, Señor, Jesús lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hoy acerco mi corazón a ti y declaro en el nombre de Jesús que mis empresas, que mi familia, que mi provisión, dile, Señor, que hay en la casa, no será escaso porque viene de tu mano. Tú el maná del cielo, Señor, el pan, el sustento. Por eso dice Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, de toda promesa que sale de la boca de Dios. Hoy creo en tus promesas, me aferro a ellas, dile, Señor, y vivo en el nombre de Jesús, en fe, creyendo que lo que tú has dicho, así será en medio de mi vida. Te doy el primer lugar, Señor, a ti. Por lo tanto, Señor, espero la añadidura con gozo y reconoceré en medio de mi casa, en medio de mis hijos, que la mano del Señor ha sido la que nos ha prosperado. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Para mí siempre es grato poder compartir la palabra del Señor. Que Dios bendiga tu vida, que Dios prospere tu camino y recuerda contarnos las maravillas que Dios está haciendo en tu casa y en tu familia. Recibe un abrazo grande de parte de mi bella familia, mi esposa Luisa Fernanda, les doy un abrazo fraterno. Mis dos niños, Dulce María y David Adrián, los bendicen en el nombre de Jesús. Y un abrazo desde la ciudad bonita en Bucaramanga, Colombia. Mil y mil bendiciones, los esperamos con los brazos abiertos. Dios los guarde y los bendiga.